Hola, un gusto de saludarlos y que sean bienvenidos a este programa en línea. Hoy veremos el capítulo 2, Taller Prevención de Riesgos en Incendios Forestales de Interfaz. Me presento, mi nombre es Sebastián González, instructor de Fire Foundation. Soy de nacionalidad chilena y además bombero con aproximadamente 7 años de servicio. Sección 2: Factores, riesgos y comportamiento del fuego. Los factores que contribuyen a la ignición y propagación del fuego en entornos silvestres son diversos y complejos, desde las condiciones climáticas adversas hasta actividades humanas imprudentes, lo cual nos da un factor que juega un papel importante en la ecología del fuego: la topografía, la vegetación, el clima y la presencia humana. Son elementos críticos que pueden influir en la probabilidad y severidad de un incendio forestal. Cuando mencionamos los riesgos asociados con los incendios forestales de interfaz, son multifacéticos y pueden tener una consecuencia demasiado devastadora para el medio ambiente, la vida silvestre y las comunidades locales, y sobre todo a la salud pública. La pérdida de hábitats naturales o también la destrucción de propiedades, también la contaminación del aire y el agua, así como los riesgos para la seguridad y la salud de los bomberos y residentes, son algunas de las preocupaciones que deben abordarse con la implementación efectiva de las prácticas de prevención y respuesta. Cuando hablamos de comportamiento del fuego en entornos silvestres, es altamente dinámico y puede ser impredecible. Los incendios forestales de interfaces pueden propagarse rápidamente a través de la copa de árboles alimentados por combustibles naturales, como la vegetación seca y los fuertes vientos. La comprensión de cómo el fuego interactúa con su entorno es fundamental para el desarrollo de estrategias efectivas de supresión y gestión. Sección 2.1: Factores externos de riesgos en incendios de interfase. Estos factores externos de riesgos destacan la complejidad y también la importancia de poder abordar los incendios de interfaz de manera integral mediante la implementación de medidas de prevención, preparación y respuesta que tengan en cuenta la interacción entre los entornos naturales y las comunidades humanas. A continuación, los objetivos de aprendizaje de este capítulo 2 iremos desarrollando uno por uno. Como primer objetivo de aprendizaje, comprender los factores externos que constituyen los peligros y riesgos de incendio de interfaz en FPA 1140. Este objetivo se centra en la comprensión de los diversos factores externos que pueden contribuir a la aparición y propagación de incendios de interfaz. Esto incluye elementos como condiciones climáticas adversas, la topografía del terreno, vegetación inflamable, urbanización no planificada y actividades humanas. Al entender estos factores, los profesionales de la protección contra incendios pueden desarrollar estrategias efectivas de prevención, supresión y gestión de incendios en áreas de interfaz. Como segundo objetivo, reconocer los factores de riesgos externos dado un incendio de interfaz en FPA 1140. También este objetivo se enfoca en la capacidad de identificar y evaluar los factores de riesgos externos específicos que puedan presentarse durante un incendio de interfaz en tiempo real. Los factores de riesgos externos pueden incluir condiciones climáticas cambiantes, la presencia de estructuras inflamables,
la dificultad de acceso para los equipos de emergencia y la proximidad de líneas eléctricas u otras infraestructuras. Reconocer estos tipos de riesgos externos es muy fundamental para tomar decisiones informadas y así nosotros también podemos mitigar los peligros asociados con el incendio. Y como tercer objetivo de aprendizaje, reconocer los peligros externos y situaciones inseguras dado un incendio de interfaz. Este objetivo también se centra en la identificación de peligros específicos y situaciones también inseguras que puedan surgir como resultado de un incendio de interfaz. Esto puede incluir la presencia de algún humo denso que afecte la visibilidad, la aparición de fuegos secundarios causados por líneas eléctricas, caídas o propagación rápida del fuego debido a condiciones climáticas extremas. Entonces, reconocer estos peligros externos y situaciones inseguras es muy crucial para garantizar la seguridad de los bomberos, tanto residentes y otros equipos de respuestas durante un incendio de interfaz, en la cual vamos a ver a continuación. Factores externos en incidentes de incendios forestales de interfaz. Cuando hablamos de factores externos de riesgos, el clima es uno de los factores más significativos y pueden ejercer un impacto sustancial en la dinámica del incendio. Supongamos que se produce un incendio forestal de interfaz en una región montañosa durante una ola de calor intensa y vientos fuertes. En este escenario, el clima extremo puede aumentar significativamente la velocidad y la intensidad con la que el fuego se propaga. Entonces, tenemos temperaturas elevadas. ¿A qué se refiere con temperaturas elevadas? Las altas temperaturas aumentan la inflamabilidad de la vegetación y en especialmente si está seca, lo que permite que el fuego avance rápidamente a través del bosque. También cuando hablamos de vientos fuertes, los vientos intensos pueden avivar las llamas y llevar al fuego rápidamente a nuevas áreas. Además de los vientos pueden transportar chispas y brasas a distancias más largas, lo que puede provocar la ignición de nuevos focos de incendio y aumentar la propagación del fuego en múltiples direcciones. Cuando, cuando hablamos también de humedad, la humedad relativa del aire tiende a disminuir, lo que contribuye a la sequedad de la vegetación y aumenta su capacidad de arder. La baja humedad relativa también puede afectar la disponibilidad de los recursos hídricos para la supresión de incendios, lo que dificulta los esfuerzos de los bomberos para contener el fuego. Entonces, estos factores climáticos extremos crean condiciones ideales para la propagación rápida y descontrolada del fuego en un incendio forestal de interfaz. La combinación de altas temperaturas, los vientos fuertes y la baja humedad relativa pueden desafiar incluso los esfuerzos de supresión más robustos y aumentar en sí el riesgo para las comunidades cercanas. Entonces, comprender cómo el clima afecta a la propagación del fuego es fundamental para la planificación y respuesta efectivas ante incendios forestales. Factores externos de riesgos topográficos. Cuando hablamos de factores de riesgo topográficos, la topografía o la forma y características del terreno juegan un papel crucial en la velocidad y dirección de la propagación de un incendio forestal de interfaz. Las pendientes pronunciadas y depresiones pueden acelerar la velocidad de propagación de un fuego, debido a que en estas áreas el calor generado por las llamas tienden a ascender rápidamente por la pendiente, calentando y secando la vegetación que se encuentra más arriba. Esto puede resultar en una rápida expansión del frente del fuego hacia arriba de la pendiente, con una intensidad significativamente mayor que en terrenos planos.
Comprender cómo la forma del terreno puede influir en la dinámica del fuego es fundamental para la planificación y respuestas efectivas ante estos incidentes, permitiendo a los equipos de respuesta anticiparse a los patrones de propagación del incendio y tomar medidas adecuadas para proteger vías, propiedades y recursos naturales. Los factores externos de riesgo. Cuando nos referimos a vegetación y combustibles, la densidad de la vegetación juega un papel crucial en la propagación y la intensidad de un incendio forestal de interfaz. También, cuando hablamos de mayor carga de combustible, nos referimos cuando la vegetación está densamente poblada, cuando hay una mayor cantidad de combustible disponible para el fuego, lo cual esto significa que hay más material inflamable, como por ejemplo hojas secas, ramas caídas y arbustos, que pueden alimentar las llamas y mantener la combustión durante más tiempo. Entonces, una mayor carga de combustible puede resultar en un incendio más intenso y mucho más difícil de controlar. Cuando también se nos juntan con la velocidad, una mayor densidad de vegetación, el fuego puede propagarse más rápido a través de este paisaje. Las llamas pueden saltar fácilmente de un árbol a otro o extenderse también rápidamente a través de una maleza densa, lo cual esto puede llevar a una rápida expansión del frente del fuego y dificultar también los esfuerzos de supresión y control de este incendio. También tenemos una mayor altura de las llamas. ¿Cómo afecta esto? Esto también puede influir en una altura de la llama durante un incendio forestal con una mayor cantidad de combustible disponible. Ya las llamas pueden elevarse a unas alturas significativas, lo que también aumenta el riesgo de una propagación del fuego a través de las copas de árboles y también la generación de corrientes ascendentes de aire caliente que pueden transportar también a través de los fuertes, ¿cierto? De los fuertes vientos. Habíamos mencionado que la velocidad afecta demasiado en lo que es la dirección del fuego, lo cual transporta muy fácilmente y rápidamente las chispas y brasas a distancias más largas. Entonces, la, la importancia de este tipo y densidad de vegetación. Una mayor densidad de vegetación generalmente conduce a incendios más intensos, rápidos y difíciles de controlar, lo que también subraya la importancia de la gestión de combustibles y una buena planificación, ya la que sea adecuada, para reducir los riesgos asociados con los incendios forestales de interfaz. Factores de riesgos externos. Como número uno tenemos la observación del entorno. En la observación del entorno podemos considerar lo que es el viento, la dirección y la velocidad del viento. Debemos nosotros poder monitorear constantemente para poder anticipar los cambios de la propagación del fuego. La topografía también, identificar pendientes pronunciadas y depresiones que puedan afectar el comportamiento del incendio. Número 2. Seguimiento de las condiciones climáticas. Debemos evaluar los cambios repentinos y estar atentos a cambios abruptos en la temperatura, la humedad y el viento que pueden influir en la dinámica del incendio. Como número 3, la evaluación de la vegetación y los combustibles. Mencionamos que la densidad de la vegetación, observar la densidad y el tipo de vegetación para anticipar la velocidad y la intensidad del fuego y la presencia de combustibles secundarios, nos dará o puede dar identificar cualquier objeto o material que pueda servir como combustible adicional.
Entonces, ¿qué riesgos externos pueden existir en este tipo de zonas? ¿Alguien se puede preguntar o alguien me puede mencionar qué factores podemos considerar? Primero que todo, esta pequeña información que nos entregan los factores de riesgo externos, nosotros debemos considerar factores como la presencia de estructuras inflamables, como habíamos mencionado anteriormente en la diapositiva anterior, la proximidad de las líneas eléctricas o también la urbanización no planificada y la accesibilidad limitada para los equipos de emergencia. Tenemos que tener en claro que existen este tipo de factores de riesgos que nos podemos encontrar en una emergencia de incendio de interfaz. Peligros externos y situaciones inseguras. La clasificación de los peligros externos y situaciones inseguras en incidentes de interfaz tenemos como identificación de obstáculos. ¿Y a qué nos referimos con la identificación de obstáculos? En rutas de evacuación bloqueadas consiste en poder evaluar o localizar o mitigar cualquier tipo de obstrucción que pueda dificultar la evacuación segura de los residentes. Digamos. Los riesgos asociados debemos recordar que dificultan o impiden la evacuación y un riesgo alto podrían aumentar, ¿cierto?, el riesgo de lesiones, atrapamientos y también las pérdidas humanas y materiales en caso de, de un incendio. Cuando les comenté o les hablé de mitigación, tenemos también acciones de mitigación, las cuales nosotros podemos identificar o eliminar rápidamente los obstáculos de las rutas cuando realicemos en una evacuación y así como la implementación de algunos planes de evacuación efectivos y también prácticas de mantenimiento regular. La evaluación de la accesibilidad en zonas inaccesibles como características, el área donde el terreno accidentado, la vegetación densa o la falta de caminos dificultan o impiden el acceso de los equipos de extinción. Ya, los riesgos asociados, ¿cierto?, dificultan la respuesta rápida y efectiva de los bomberos y equipos de emergencia, lo que pueden permitir que los incendios se propaguen sin control y pongan en peligro vidas y propiedades. Entonces, las acciones de mitigación, nosotros debemos también identificar anticipadamente las zonas inaccesibles y desarrollo de estrategias alternativas de supresión, como el uso de helicópteros o equipos especializados para poder acceder a áreas remotas. Cuando también nos referimos a gestiones de fuente de ignición, incluye la identificación y prevención de posibles fuentes de ignición adicionales, como líneas eléctricas, equipos mecánicos en mal estado o actividades humanas imprudentes. ¿Ya? ¿Qué, qué riesgos tenemos también en esto? Ya que aumentan la probabilidad de que se inicien incendios secundarios o que los incendios existentes se identifiquen. Ya, y esto va a dificultar, ¿cierto?, los esfuerzos de supresión y aumenta también el riesgo para las personas y las propiedades. ¿Cómo mitigamos? ¿Qué acción de mitigación podemos realizar? La supervisión constante del entorno para poder identificar y abordar rápidamente las fuentes de ignición potenciales, como la implementación de medidas de prevención o inspecciones rutinarias, regulares, ¿cierto?, de los equipos y sobre todo lo fundamental, la educación sobre seguridad contra incendios es la primordial para poder mantener informado a la población. Entonces estas clasificaciones ayudan a los equipos de respuestas y a las comunidades a comprender y también a abordar los peligros externos y situaciones inseguras de estos tipos de incidentes, promoviendo una gestión más efectiva,
¿cierto?, de los riesgos asociados en los incendios forestales. Como pregunta de revisión de este capítulo, ¿alguno de ustedes podría mencionar cuáles son los factores de riesgos externos en incidentes de incendios forestales de interfaz? Pregunta de discusión: considerando los peligros externos y situaciones inseguras en lo que vimos en el capítulo 2, ¿qué parte menciona prevención de incendios secundarios y por qué? Necesito que Gerardo me responda y me mencione qué parte es importante en la prevención de incendios secundarios. Bienvenidos a la sección 2.2 de nuestra presentación, donde hablaremos de los factores internos de riesgos en los incendios de interfaz, a diferencia de los factores externos que provienen del entorno circundante. Los factores internos se originan dentro de la interfaz mismas y pueden influir en la propagación y severidad del incendio. Los objetivos de aprendizaje de esta sección: comprender los factores internos que constituyen los peligros y riesgos de incendio de interfaz. Reconocer los factores de riesgos internos dado un incendio de interfaz. Reconocer los peligros internos y situaciones inseguras dado un incendio de interfaz. Factores internos de riesgos. Las condiciones estructurales. Nos referimos al análisis de los materiales de construcción y su influencia en la propagación del fuego, ya debido a que algunos materiales de construcción pueden ser más inflamables que otros, lo que influye en la rapidez con la que se propagan las llamas a través de una estructura, y como por ejemplo, edificios con revestimientos exteriores inflamables o techos de madera pueden aumentar el riesgo de propagación del fuego. Entonces, la evaluación de estos materiales y su impacto en la propagación del incendio es crucial para mitigar el riesgo. Cuando hablamos también de comportamiento humano, la discusión sobre la importancia de la evacuación ordenada y la cooperación de los residentes, ¿ya? El comportamiento humano durante un incendio puede influir en la seguridad y el éxito de la evacuación. La cooperación de las residentes, la familiaridad con los planes de evacuación y la respuesta ordenada a las órdenes de evacuación podrían o pueden reducir el riesgo de lesiones y pérdidas de vida durante un incendio de interfaz. Y cuando hablamos también de gestiones de recursos, la reflexión sobre la necesidad de una coordinación efectiva entre las agencias de respuesta durante un incendio. Múltiples agencias y equipos de respuesta pueden estar involucrados en las operaciones de extinción y evacuación. Entonces, la coordinación efectiva entre estos tipos de agencias es fundamental para poder garantizar una respuesta rápida y coordinada. La gestión adecuada de los recursos como el personal, equipos y suministros también es crucial para poder optimizar los esfuerzos de respuestas y mitigación del incendio. Entonces, estos factores internos de riesgo resaltan la importancia de considerar no solo las condiciones externas, como el clima y la topografía, sino también los elementos dentro de la interfaz misma que pueden influir en la propagación y severidad de los incendios de interfaz. Reconocer y abordar estos factores es fundamental para una planificación y respuesta efectiva ante incendios forestales. Factores de riesgos internos durante un incendio de interfaz. Las inspecciones de estructuras, como la identificación de debilidades. Varios factores de riesgos internos pueden influir en la seguridad de las estructuras y de las personas que se encuentran en la zona afectada. Y una de las actividades claves para poder mitigar estos riesgos es la inspección de las estructuras para identificar posibles peligros. ¿Y en qué vamos
o qué vamos a caracterizar en las inspecciones de estructuras? Las prácticas de identificación de riesgos estructurales durante y después de un incidente de interfaz. Los equipos de respuesta y las autoridades locales deben realizar inspecciones detalladas de las estructuras afectadas. Esto implica identificar posibles daños estructurales, como grietas en las paredes, debilidades en los cimientos o daños en el techo que puedan comprometer la integridad de la estructura. Entonces, lo importante es buscar signos de estructuras debilitadas que puedan representar un peligro para los bomberos y tanto a residentes. La observación del comportamiento humano, el seguimiento de evacuaciones, como acá mencionamos, es crucial para poder nosotros garantizar la seguridad de las personas y también coordinar eficazmente las operaciones de evacuación. Ya cabe señalar que durante la evacuación pueden surgir situaciones en las que algunas personas se muestren reacias al abandonar sus hogares o propiedades. Esto debido a que puede deberse a diversas razones como el miedo a perder sus pertenencias, la negación del peligro o la falta de comprensión de la gravedad de la situación. Y en tanto, al observar si las evacuaciones se llevan a cabo de manera ordenada y segura, podemos tomar ciertas medidas para poder corregir cualquier tipo de deficiencias en lo que es en una evacuación. Entonces, cómo podemos manejar este tipo de situaciones? Pueden ser mediante escenarios de simulación y entrenamientos adecuados. Cómo lo logramos? ¿Ya? Se pueden identificar y abordar los factores de riesgos internos relacionados con el comportamiento humano y así nosotros mejorando la capacidad de respuesta y lo más importante, lo que es la protección de las comunidades afectadas. Peligros internos y situaciones inseguras. La valoración de la vulnerabilidad estructural tenemos como identificación de puntos críticos. Lo importante de acá es localizar áreas donde las estructuras pueden colapsar o representar un peligro para los bomberos y residentes. ¿Qué quiere decir esta información? Como ejemplo, una identificación de una estructura vulnerable. Algunas estructuras pueden ser más vulnerables que otras debido a diversos tipos de factores, como materiales de construcción inflamables, falta de mantenimiento adecuado o ubicación en áreas de alto riesgo. Casas con techos de madera, revestimientos de vinilo inflamables o cercanas al área de vegetación pueden ser cierto propensas a sufrir daños durante un incendio. Entonces la identificación de este tipo de áreas que son extremadamente vulnerables es crucial para priorizar los esfuerzos, ¿cierto?, de protección y también la dicha evacuación. Y cuando hablamos también de gestión del personal, en base a la seguridad del personal, garantizar la seguridad del personal durante las operaciones prolongadas de respuestas a este tipo de incendios, el personal puede experimentar fatiga física o mental, lo que puede afectar también a su capacidad para realizar ciertas funciones de manera segura y efectiva. Entonces, es importante implementar medidas para prevenir la fatiga, como rotaciones de turnos, descansos regulares, hidratación adecuada y atención médica en caso de necesidad. Y además se deben proporcionar equipos de protección personal adecuados, ¿cierto? Y también la capacitación en seguridad para poder así garantizar la seguridad del personal en todo momento. Y como planificación también de la evacuación, las rutas de escapes y puntos de encuentro, debemos nosotros verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y que se hayan establecido puntos de encuentro designados para los residentes evacuados. Entonces, al reconocer estos riesgos y aplicar estrategias adecuadas para abordarlos, se puede mejorar la capacidad de respuesta y protección de las comunidades afectadas. Y como pregunta de revisión, quisiera preguntarles a ustedes cuáles son los factores
internos de estos tipos de riesgos, ¿alguien me podría responder a la pregunta antes mencionada? Entonces, durante esta actividad hemos explorado los factores externos e internos. Hablamos, cierto, de los peligros y situaciones inseguras asociadas con los incendios de interfaz. También hemos discutido cómo factores que mencionamos: el clima, la topografía, la vegetación y las estructuras que pueden influir en una propagación y severidad de estos tipos de incendios. Además, hemos examinado la importancia de la observación del comportamiento humano durante las evacuaciones y cómo también poder gestionar adecuadamente los recursos y el personal durante un incendio de interfaz. También hablamos de la identificación de estructuras vulnerables, la simulación de situaciones de resistencia a la evacuación y las prácticas para poder despejar rutas de evacuación bloqueadas. En sí, estas actividades nos han permitido aplicar los conceptos teóricos discutidos y también a desarrollar habilidades prácticas para así abordar los riesgos asociados con los incendios de interfaz de manera efectiva. Entonces, ¿alguna pregunta o duda sobre los conceptos discutidos que hablamos anteriormente o las actividades que también realizamos durante esta sesión? Estoy aquí para ayudar en caso de que necesiten con más claridad o también información adicional sobre el tema.